Hola, ¿cómo les va? Reciban mis abrazos y mi saludo deseando que estén pasando un tiempo de comunión con el Señor. Gracias por acompañarme en esta hora para estudiar el capítulo correspondiente de nuestro tema Remedios preciosos contra las artimañas del diablo. Qué bien que les ha agradado y comentaremos también las aportaciones que ustedes han hecho aquí. Vamos a orar, por favor, para ponernos en manos de nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, a ti la gloria, Señor. Deseamos honrarte, alabamos tu santo nombre porque eres tú y solo tú digno de toda adoración. Grandes son tus obras y tu misericordia no tiene límites. Hemos sido beneficiados por tu piedad y has derramado tu amor sobre nosotros, un amor perfecto manifestado en tu gracia que ha cubierto todos nuestros pecados y nos transforma cada día. Agradecemos que aceptes nuestro arrepentimiento sincero. Gracias, Señor, por habernos abierto los ojos, ya que el día de hoy solo deseamos agradarte y ser imitadores tuyos. Te pedimos que sea tu voluntad en nuestras vidas, que nos sigas llevando por el buen camino y que sepamos escucharte. Atiende, Padre, a los que sufren y que se encuentran en necesidad. Pedimos por los que tienen dolor y angustia, por aquellos que están perdidos, por los que vagan sin ti. Llena, Señor, sus vidas. Danos el entendimiento para que en esta clase todo sea de provecho, para crecer como hijos tuyos y que aprendamos paso a paso a vivir como tú lo deseas. Que en nuestras acciones se denote tu obrar y que mengüe nuestra humanidad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera decir al respecto de la clase pasada que fue muy buena la reacción de quienes me han escrito y hay algo importante para mencionar. Algunos de ustedes tenían esa curiosidad en cuanto a lo que es la fe. Creían que la fe o se tenía de manera plena y total o no se tenía. Ha sido de beneficio todo lo que se habla de ello en el capítulo pasado porque hemos recordado que la fe se fomenta, se trabaja y crece gradualmente. Recordemos esa frase de Lucas 17:5 en donde dice: y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. O en Marcos 9:24 que dice, yo creo, pero ayúdame a creer más. En otra versión dice, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Otra versión dice, creo, ven en auxilio de mi poca fe. En la misma frase, pero en otra versión, dice, sí confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Y por último, en otra traducción dice, creo, pero ayúdame a no dudar. Son interesantes estas versiones. En todas podemos comprobar que la palabra de Dios nos deja claro, la fe se puede tener. Sin embargo, puede ser susceptible a eventos que pasamos en la vida, circunstancias que nos hacen dudar, que nos hacen dejar de creer en tal cantidad o creer mucho más. Y lo que queremos es no ser de doble ánimo y no tener esos altibajos, sino mantenernos cada vez aumentando en fe. Todas estas frases demuestran que se puede siempre aumentar esa fe y creer en mayor plenitud. Qué bien que usted tenga descanso cuando probablemente se sentía culpable por no tener suficiente fe, o cuando se ha comparado con otros creyentes. Esa es una oración para practicar y es legítima, así como cuando pedimos por discernimiento, dice en el libro de Santiago, que Dios nos lo va a dar, que no nos va a negar si le pedimos discernimiento. Dice en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces podemos orar, Señor, aumenta mi fe. Qué gozo y qué tranquilidad y cuánta paz cuando más confiamos en Dios, cuando más estamos tranquilos por tener una vida plena en Cristo. Saber que Él nos acompaña, que Él nos guía, que va abriendo el camino delante de nosotros, que está ahí para llevarnos por el camino correcto, para rescatarnos de toda situación. Vamos a ver a continuación el capítulo 13, que también nos presenta otras artimañas del enemigo. Otro método usado por Satanás para mantener a los creyentes en un estado de duda y cuestión de su vida espiritual
es diciéndoles que las evidencias de que poseen la gracia y el favor de Dios son falsas. Les dirá que las muestras de tener a Dios en sus vidas no son reales y que personas que no son creyentes pueden tener evidencias semejantes. Por citar unos ejemplos, diremos que hay muchas personas que cuentan con beneficios en su vida, tales como estabilidad económica, buena salud, una casa propia, un auto de modelo reciente y que no da problemas. Hasta podemos citar a aquellas personas que tienen abundancia en lo económico, como un muy buen empleo y una vida con ciertas o muchas comodidades. El enemigo le hará pensar a usted que dichas personas tienen la vida que usted desea y que tales personas no requieren de una fe en Cristo para disfrutar de lo material y de los placeres y comodidades del mundo. Satanás es tan hábil, y lo hemos comentado en otros estudios, que utiliza medios diferentes para que usted llegue a pensar en cuánto disfrutan los incrédulos simplemente viviendo en una manera correcta, entre comillas, y siendo buenas personas, también entre comillas, sin entregar su vida toda a Dios. Usted seguramente en el interior de su mente comenzará a dudar de su fe. Pensará que de ser así, entonces no han tenido sentido todos los domingos que ha dedicado usted a honrar a Dios, asistiendo a la iglesia, congregándose con fervor y alabando a Dios. Pensará que bien pudo disfrutar de paseos y momentos de descanso más plenos, el domingo entero sin quitarse la pijama, etc. Pero aquí veremos cómo es que las cosas del mundo nunca traen la profunda paz que provee la vida en Cristo, y entonces, bajo la óptica verdadera, las cosas del mundo no son en realidad una ganancia. Esos pensamientos mundanos están fundamentados todos en lo pasajero y lo inmediato, y aunque bien satisfacen las perspectivas de la mayoría de los hombres, no son lo que en realidad nos procuren un bienestar amplio y consistente. El maligno les dirá que su fe no es un don de Dios, sino una ilusión de sus propias mentes, que su preocupación por la obra de Dios no es superior de la que muchas personas tienen de los asuntos mundanos. Probablemente usted conoce a familiares o a amistades que viven la vida de una manera aparentemente plena y que hasta obran bien, por así decirlo. Ellos incluso darán muestra de realizar muchas obras benéficas. Y por decir algo que sirva de ejemplo, pensemos en tal conocido de usted quien hace parte de la asociación que defiende a los animales, o a la que va cada domingo a plantar un árbol al campo para cooperar reforestando una zona determinada. Usted puede tener un familiar que milita a favor de los niños enfermos, de las mujeres que han sido abusadas. ¿Cuántas personas se dedican a visitar albergues, llevar alimentos o cumplir con un cierto número de horas ayudando a cuestiones de filantropía? Ello es bueno, por supuesto, y debemos aplaudirlo por ser algo que en su principio es una obra benéfica para la sociedad. Aquí le diré dos aspectos básicos a recordar para tales casos en que la bondad del hombre pudiera opacar o reemplazar la devoción a Dios, o más aún, la fe en Cristo y en sí la práctica de una vida específicamente cristiana. Primero, recordemos que toda cosa buena proviene de Dios. Así sea al último realizada por un inconverso o que parezca venir del mundo, en realidad Dios la provee. En Santiago 1, versículo 17, podemos leer: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Así es que cuando usted se entere de una buena obra, cuando usted sea testigo de una buena obra, por una amistad, por una personalidad, por cualquier persona, usted debe comprender que ese bien es enviado por Dios. Se está sirviendo de un medio, pero el origen de ese bien es Dios. Y usted está siendo bendecido, o la persona que recibe tal bendición la recibe en realidad de Dios.
para que usted no honre a la persona, sino que recuerde que debe de honrar a Dios y agradecer a Dios antes que a la persona. Luego comprenderemos que si Dios es soberano y está al control de todo, Él se servirá de todo lo que existe para hacer su obra. Por lo cual entonces recordaremos que no hay manera de que las cosas buenas provengan en su origen de la mano del enemigo. No puede el hombre inconverso ser el creador de cosas buenas, ni generarlas en su interior si no es movido por Dios. Es más, la palabra de Dios nos asegura que mismo los hijos de Dios no son creadores de obras dignas y buenas por sí mismos. Dios nos dice que las obras del hombre son inmundicia. Toda humanidad es perversa por causa del pecado y ha sido condenada desde el primer pecado en el jardín de las delicias, el Edén. Los hombres todos están inclinados a hacer el mal en permanencia. En Génesis 8, versículo 21, Dios expresa: pues todos los seres humanos están inclinados hacia el mal, desde que son niños. Satanás les dirá que no han crecido realmente en lo espiritual, que personas engañadas pueden alcanzar un nivel igual o mejor que ellos. Para los inconversos, un cristiano nunca es suficientemente bueno. Es más, ellos ven en un creyente todos los defectos y lo revisan de arriba a abajo en cada acto para criticarlo. Los creyentes son evaluados por sus obras y no por la intención auténtica de sus corazones. Cuando usted sea conmovido por el Señor para participar en una buena misión, ministerio o alguna tarea dentro o fuera de la congregación, los incrédulos siempre esperarán que usted haga algo perfecto, que sus acciones sean tan buenas, que ellos queden convencidos de que usted es realmente un enviado de Dios y que ello les impacte. Están esperando ver resultados deslumbrantes, sobrenaturales. Esa es la expectativa externa de quien mira la obra y no la intención. Desean ver en un cristiano un ser perfecto. Por eso es que dicen, si se dice cristiano y hace obras imperfectas, pues cualquiera puede hacerlas. No se necesita ser cristiano y tener esa devoción. Para hacer obras y seguir teniendo defectos, cualquiera lo puede hacer. ¿Algunos creyentes también piensan así? ¡Por supuesto! Lamentablemente los inmaduros y los que no han crecido pasarán todo por un juicio de hombre y no apreciarán lo esencial, sino lo superficial. Pero mantengamos nuestra mirada en la comparación que el método nos presenta. Para enfrentar esas sugerencias del diablo que pretenden confundirnos, debemos recordar que Dios manifiesta su gracia en dos formas distintas. Primero, su gracia común, y segundo, su gracia especial o salvadora. Comprendamos que la gracia de Dios está derramada en una forma tan abundante que baña a todo el mundo, y por ello es necesario comprender que, aunque así sea, también es cierto que no todos los hombres son bañados con la misma bendición. Hay una gracia que es para todos y una gracia que es muy específica para algunos. Por medio de su gracia común, Dios concede bendiciones a todos, pero su gracia especial la otorga solamente a sus elegidos. Nunca debemos confundir la diferencia entre estas dos clases de gracia. Es posible, por ejemplo, que muchos que no son verdaderos creyentes parezca como si lo fuesen, que manifiesten cierto entendimiento de la palabra de Dios. Pueden vivir una vida moralista y religiosa, cuando en realidad no son objetos de la gracia especial de Dios. Vamos a ver los remedios santos para tales ataques, para tales engaños del enemigo. A continuación, señalaremos algunas distinciones entre la gracia común y la gracia salvadora de Dios. Primero, la gracia salvadora cambia a la persona misma, concediéndole vida espiritual y una nueva naturaleza,
Entre tanto que la gracia común solamente obra moviendo el corazón de los no creyentes para que hagan cosas buenas. En los auténticos creyentes el pecado es perdonado, olvidado y sus vidas día con día van siendo menos afectadas por los deseos pecaminosos. En la gracia común, es decir, en los inconversos, Dios obstruye el pecado, manteniéndole dentro de ciertos límites permitidos por Dios. Para entenderlo mejor, diremos que Dios les impide cierto pecado o les pone un margen. Por eso es que parecen buenos, pero en realidad solo están limitados en su mal. Sus pecados no son perdonados porque no están humillándose a Dios, sino a una justificación de hombre. Basta con hablar con un inconverso para escuchar cómo justifica sus actos y su vida entera. Sí, he hecho algunas cosas malas como todo mundo, pero he hecho muchas cosas buenas, así que sinceramente me considero bueno. Es más, soy más bueno que muchos otros. La gracia común limita el pecado y controla sus efectos, pero no transforma interiormente a las personas. La gracia salvadora de Dios transforma a la persona en su mente, sus emociones, su voluntad. Todos los aspectos de su vida están siendo cambiados, limpiados y renovados. Segundo, la gracia especial de Dios produce un interés profundo y personal en las realidades espirituales y eternas, en Dios, en Jesucristo, en las promesas de Dios, en su reino, en el cielo. Un auténtico cristiano cuida de su alma cada día y ese cuidado se perfecciona al crecer su santidad. De hecho, en eso consiste el mantenerse santo, porque el creyente sacrifica el cuerpo y todo lo que padece por salvar su alma de la maldad y el pecado. Los que son solo objeto de la gracia común de Dios pueden tener cierto conocimiento superficial de la Biblia, pero su interés en tales cosas es solo temporal y en realidad no quieren conocer a Dios, no es su deseo principal. Un inconverso mantiene distancia con Dios y lo considera como en un menú de opciones. La vida gira y Dios está por ahí a la vista, pero el inconverso no lo toma ni recurre a Él, sino cuando en realidad le sea indispensable. Mientras tanto, desea servirse de todo lo demás a su propia manera y en la medida de sus deseos. El convertido real tiene a Dios en el centro de su vida y va tomando de los demás elementos de acuerdo a lo que Dios le va proporcionando. En realidad, él busca primero el reino de Dios y todo lo demás lo va recibiendo. Digamos que el creyente se conforma con la provisión de su Dios. Pero además, no toma aquello que no le es permitido. Por ello es muy diferente vivir en Cristo y vivir a su antojo. La vida en santidad está siendo llevada por Dios en todos los aspectos de la vida. Los inconversos se acercarán a Dios solo en ocasiones y se alejarán en cuanto encuentren limitación a sus antojos o cuando se enfrenten a los sacrificios. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que fueron objeto de la gracia común sin ser recipientes de la gracia salvadora de Dios. Por ejemplo, Judas, Demas, los fariseos, el rey Saúl, etc. Por otra parte, vemos que los apóstoles encontraron un especial deleite en las bendiciones de Dios y en particular sacrificando la carne. Ellos experimentaron el real placer que solamente se encuentra cuando el alma está en comunión santa. Tercero, la gracia especial de Dios produce un placer verdadero en el servicio a Dios. Para los que reciben la gracia salvadora, los mandamientos de Dios no son gravosos o molestos, no pesan ni duelen. El yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Los que reciben la gracia especial de Dios encuentran gozo en la oración, la lectura de la Biblia,
la comunión con otros creyentes y la adoración a Dios. El inconverso no cuenta con esa gracia. Ha preferido todo lo fácil, lo que le trae placer inmediato, no cree en las promesas, no aguarda la vida eterna. El no creyente desea lo que ve en sus ojos y no hace caso a las cuestiones de fe. Él no está siendo receptor de esa gracia especial salvadora. Cada cristiano ha nacido de nuevo, pero de una manera grandiosa en lo espiritual. Sus preferencias son por las cosas sutiles espirituales y no se deja llevar por las que son vanas y mundanas. Prefiere las cosas eternas y que nunca perecerán. El salmista habló de esta clase de personas diciendo: en la ley de Jehová está su delicia. En Salmos 1, versículo 2. Para aquellos que son objeto de la gracia común, el servicio de Dios es pesado, aburrido y una carga en lugar de un placer. Ya hemos comentado cuánto le cuesta a un inconverso escuchar un sermón, leer la Biblia, abstenerse de decir malas palabras, cantar a Dios, etc. Dichos placeres son para almas vivas que han sido llenas del espíritu vivificante de Dios. Las almas de los inconversos no se deleitan en la adoración de Dios, sino que buscan su propio bien. Dentro de los no creyentes, en sus mentes y en sus corazones, hay un monumento a ellos mismos. Tomarán del mundo lo que les plazca y se regocijarán en ese placer mientras dure. Ya sabemos que no mucho, pues todo lo del mundo perecerá. El profeta Malaquías dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová? Malaquías 3, versículo 14. Este es el pensamiento de aquellos que solo conocen la gracia común. Cuarto, la gracia salvadora le hace a uno temer la perversidad de su propio corazón. Le hace examinar cuidadosamente su propio corazón y tener cautela de su forma de vivir y de pensar. La gracia común le deja a uno satisfecho con un cristianismo superficial o de una bondad relativa o humana. Los creyentes, que lo son de nombre solamente, se fijan más cuidadosamente en otros que en sí mismos. Juzgan a otros antes que a sí mismos. Por ello es que el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos ha incomodado, haciendo mella en nuestras personas para que reaccionemos y no critiquemos ni adoptemos la postura de jueces los unos de los otros. Antes bien, nos dice que prestemos atención y revisemos primero nuestras vidas. En Mateo 7, versículos del 1 al 6, el Señor Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tales palabras expresadas por Cristo son bien tomadas por un creyente verdadero que ha sido tocado por la gracia especial. En el caso de los inconversos, las palabras del Maestro en el Sermón del Monte son muy molestas. Podrá disimular y decir que son buenas o interesantes, pero en el fondo estará muy molesto porque le ofenden. ¿Cómo se atreve Cristo a condenarle? El no creyente se siente atacado y piensa que se le ha juzgado mal, que no se le han tomado en cuenta sus buenas acciones. Dicho de otra manera, el inconverso jamás hará conciencia de sus miles de pecados. Quinto, la gracia salvadora le hace a uno amar y buscar la santidad, aun cuando sea difícil y peligroso.
los creyentes de nombre solamente, aquellos que no son realmente salvos, no perseveran cuando la vida cristiana se vuelve difícil. Jesús habló de semejantes personas en la parábola del sembrador. La semilla sembrada entre pedregales representa a la persona que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, dice la palabra. Antes es temporal, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Esto está en Mateo 13, versículos 20 al 21. El creyente verdadero sigue a Cristo aun cuando sea difícil. Es más, llega tanto a comprender que el sacrificio es parte del camino, que los dolores y penas le pesan menos cada día. Un inconverso va a encontrar a su juicio personal que es muy difícil adorar a Dios. Incluso considerará infructuoso arriesgar sus comodidades y el bienestar que conoce por una causa que no encuentra realmente importante o que le reditúe de manera justa. Y es de comprenderse, puesto que el inconverso piensa de la siguiente manera: no creo que Dios necesite de mi presencia en la iglesia. Puedo leer la Biblia algún día en mi casa cuando de verdad tenga ganas. No creo que sea necesario bautizarme. Valen más unas buenas obras que el acto del bautismo. Y también el nuevo creyente acarrea esos pensamientos que eventualmente se van a diluir. ¿Por qué cantan tantas alabanzas en la iglesia si con un par de ellas estaría bien? Una al entrar, otra al salir, deberían bastar. Los nuevos creyentes también se parecen a los inconversos cuando se comprometen a un ministerio, pero participan solo en la parte fácil o cómoda. Ya cuando hay que hacer sacrificios, llegar temprano, dedicarle tiempo y atención, no están dispuestos. Sexto, los que gozan de la bendición de la gracia especial de Dios quieren obedecer a Dios por sus motivos espirituales. Desean orar, quieren servir a Dios, quieren escucharle porque le aman y desean agradarle. El creyente ha comprendido que las cosas del mundo tienen una relativa importancia. Cuando ora se siente en una charla con su Dios. Comprende que es considerado como un hijo legítimo del Dios vivo y todopoderoso. En ningún lugar se sentirá a salvo sino cuando pone su vida entera en las manos del Señor. Aquellos que solo son creyentes nominales, o sea, de palabra o de nombre, hacen algunas cosas como asistir a la iglesia, participar de buenas obras y tareas santas, pero no porque amen a Dios, sino solo para ser vistos por los hombres. Quieren que otros piensen bien de ellos, pero en realidad no quieren agradar a Dios, no en el fondo. Un inconverso se siente vacío cuando terminó su participación en una obra santa y no es reconocido. Le parece muy injusto haber trabajado sin recompensa. Y claro, si el servicio a Dios o a las obras santas no consiste en aumentar la reputación, obtener buenos puntos o pasarla bien, seguramente el falso creyente no participará. Séptimo, la gracia salvadora, renovadora, conduce al deseo de abandonar y dejar el pecado por completo y a obedecer todos los mandamientos de Dios. Los creyentes son hechos semejantes a Caleb, de quien Dios dijo: por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí. Es decir, cuánto se negó a sí mismo para honrarme a mí. Esto está en Números 14:24. Negarse a los deseos de la carne es un paso a dar cuando se tiene la convicción, la fe auténtica. Decíamos en la clase pasada que no esperemos tener una fe perfecta, ya que ésta va en aumento poco a poco y se perfecciona lentamente, pero depende de nosotros el apoyarnos en ella para enfrentar la vida cristiana. Los sacrificios de la carne no son tan pesados cuando sabemos y confiamos
en que la obra de Dios está siendo llevada a cabo por nosotros, sus hijos. Los que solamente aparentan ser creyentes sin serlo, siguen a Dios a medias. Son de doble ánimo. Solo obedecen cuando les es conveniente. Es necesario hacer una distinción entre lograr la perfección y desearla, entre el esfuerzo para obedecer y el cumplimiento. El inconverso, en su interior, continúa pensando que es bueno por las buenas obras que ha logrado realizar. Y se dirá que aunque siga pecando y amando a las cosas del mundo, pues al menos hizo algo bueno. Y eso lo hace mejor que muchos otros. Eso le basta para sentirse bien. Aunque no conozca la verdadera paz que hay en la comunión con Cristo, él así se siente bien. El alma renovada del creyente puede decir: aunque no he mortificado completamente ningún pecado como debería y como quisiera, sin embargo aborrezco todo pecado. Aunque no he obedecido perfectamente ni un solo mandamiento como quisiera y como debiera, sin embargo amo cada mandamiento de Dios. Todos me son preciosos y no hay uno solo que no deseo cumplir. Este era el sentir del apóstol Pablo cuando lo expresa en Romanos 7, versículos del 15 al 22. Octavo, principalmente y sobre todo, aquellos que son benditos con el amor y la gracia especial de Dios, estiman a Cristo como la más grande bendición. Cristo mismo es suficiente para satisfacer sus almas. Pueden gozar de Cristo sin poseer riquezas ni placeres, sin la sonrisa de la prosperidad. De todos modos están contentos con Cristo. Cristo lo es todo, el sumo bien para los que conocen la gracia salvadora. Si estamos enfermos, Él es el médico. Si tenemos sed, Él es el manantial. Si el pecado nos inquieta, Él es nuestra justicia, y si necesitamos ayuda, Él es poderoso para salvar. Si tememos la muerte, Él es la vida. Si estamos en tinieblas, Él es la luz. Si somos débiles, Él es nuestra fortaleza. Si somos pobres, Él es la plenitud. Si deseamos el cielo, Él es el único camino. En contraste con los que solo tienen la apariencia de creyentes, quienes estiman más las recompensas, los beneficios y la alabanza que reciben profesando el cristianismo, pero que en realidad no estiman a Cristo por encima de todas las cosas. Los que poseen a Cristo no carecen de nada, así dijo Pablo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, leemos: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, quienes no poseen a Cristo no tienen nada. ¿Ama usted al Señor Jesús más que todas las demás cosas? Si esto es así, entonces no debe escuchar al diablo cuando quiere hacerle dudar y pensar que sus evidencias de salvación son falsas. La próxima vez que usted dude o vuelva a pensar que su amigo o familiar inconverso es también bueno y santo, aun cuando no tenga fe en Dios, recuerde esta clase y descarte tal idea. Cuando comience a desear los placeres perecederos del mundo, comparándolos con la vida en Cristo sacrificada y que va en contra de la carne, recuerde que hay engaño en ello, porque la felicidad del mundo es volátil y tiene fecha de caducidad. Afine usted su entendimiento a la manera de Dios, y cuando vea a un no creyente que aparentemente es feliz con los beneficios de este mundo, que aparentemente es bueno, recuerde que no es así. Todo bien proviene del cielo. Dios lo suministra, y habrá de agradecer a Él y a nadie más que a Él, mismo si aparentemente es el fruto del hombre. Y como hemos visto en los capítulos pasados, las riquezas materiales, comodidades y lujos no son lo mejor ni lo más preciado,
pues todo ello tiene un fin. Nosotros hemos de poner nuestra mirada en las cosas eternas y que llenan el alma de un bienestar absoluto y pleno. En Juan 14, versículo 27, leemos: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Palabras de nuestro Señor. Gracias por su atención. Padre, agradecemos la oportunidad de estudiar este método y recibir esos consejos para enfrentar los ataques del maligno. Cierto es que somos tentados a pensar que nuestros conocidos o familiares inconversos llevan una vida más fácil o con mayores ventajas. O muchas veces hasta les consideramos como tan buenos que podrían parecer ejemplares. Gracias por recordarnos que toda bondad viene de ti y no de los hombres. Tú te sirves hasta de los inconversos para hacer tu buena obra, Señor. Descansamos en que nos darás siempre el confort y alivio y en saber que nuestros sacrificios por mantenernos santos son buenos, que vale la pena seguirte y servirte. Ayúdanos reforzando nuestro ánimo y defendiéndonos del malvado enemigo. Deseamos más comunión contigo y no deseamos volver a una vida sin ti. Gracias por todo aquello que vas a hacer a través de nosotros y queremos en todo darte el crédito a ti. Sea todo el honor y la gloria por siempre a ti. Amén.